Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño el paso a paso para comenzar a vender en Amazon FBA. Si tú has querido iniciar este gran negocio de Amazon, pero quizás no sabes cómo, te aseguro que este video es para ti. Así que quédate y comenzamos. Y bueno amigos, lo primero que tú tienes que hacer es irte a Google y por ejemplo, si estás en USA, simplemente vas a buscar Amazon Seller USA. Y aquí viene la página principal, se llama Seller Amazon. Si nosotros, por ejemplo, le damos clic, en este caso este es el de México, pero este dice Amazon Seller, Amazon.com, es el de Estados Unidos. Ya va a depender de ti, de dónde tú quieras comenzar a vender. Recuerda que si por ejemplo tú vendes desde México, vas a poder vender en Amazon USA, Canadá y también en México. Y pues en Amazon Estados Unidos también puedes abrir una cuenta, en Amazon España, etcétera. Por ejemplo, este es Amazon.com y aquí tú vas a encontrar toda la información para que tú te puedas crear una cuenta. Ese vendría a ser el primer paso, que te crees la cuenta. Recuerda que hay una serie de requisitos que te pide Amazon, que yo te recomiendo que tú los tengas primero y después ya aplicas para registrarte. Como puedes ver, acá dice regístrate. Si le damos clic, te va a mandar al formulario de registro. En la parte de abajo dice crea tu cuenta de Amazon. Recuerda que si tú te vas a registrar, yo te recomiendo crearte un correo aparte. Por ejemplo, si tú tienes tu cuenta de Amazon para comprar tus productos, no te recomiendo como que dar de alta esa cuenta, sino crearte un correo nuevo y con ese correo pues implementar aquí el negocio de Amazon FBA para que lo puedas tener separado. Entonces ahí, como puedes ver, simplemente vas a rellenar los datos y seguir el proceso de registro para que ya tengas tu cuenta. Ahora, muy importante, y pon mucha atención en esta parte, y son los requisitos para que tú puedas crearte la cuenta. Recuerda que primero que nada tienes que elegir un plan de ventas en el caso de Estados Unidos. Si tú estás en Estados Unidos, vas a tener estas dos opciones que yo te enseño aquí con la flecha, lo cual es el plan profesional de ventas, que en este caso está acá, y te va a salir en $39.99 al mes, y simplemente el plan individual, que te va a costar $0.99, es decir, $1 por cada producto que tú vendas. Ahora, mi recomendación es que si vas en serio a comenzar a vender en Amazon, te recomiendo contratar este desde un principio, lo que es el plan profesional de ventas, ya que te da acceso a todas las herramientas que tiene Amazon. Prácticamente, supongamos, con el plan individual que te cuesta $1 por venta, no vas a poder hacer publicidad. Entonces está más limitado. Por eso siempre te recomiendo el plan profesional de ventas por $39.99 al mes. Ahora recuerda que si estás en México, te van a estar regalando un año y la mensualidad en México son 599 pesos mexicanos. Por ahí varía un poco, pero así lo tienes amigos. Una vez que tú ya sepas que vas a estar invirtiendo $39.99 al mes, ahora sí, los requisitos para que tú crees tu cuenta en Amazon, pues primero es una cuenta bancaria y también número de ruta bancaria. También te van a pedir una tarjeta de crédito para pagos internacionales y también un documento de identidad emitido por el gobierno, lo que es tu información fiscal, la cuestión de impuestos y número de teléfono. Estos son los requisitos para Estados Unidos. Por ejemplo, si tú te registras en México, viene a ser lo mismo, solamente que en México, por ejemplo, la información fiscal sería tu constancia de situación fiscal, en este caso del SAT, también tu cuenta y número de banco. Todo tiene que estar a tu nombre. Esto es de suma importancia. Algo muy importante que tienes que entender es que tu nombre tiene que estar presente en todos los documentos y también la misma dirección. Por ejemplo, si tú muestras tu identificación personal, recuerda que esa identificación personal tiene una dirección. Entonces, el estado de cuenta bancaria también tiene que tener la misma dirección
y así en todos los documentos la dirección tiene que coincidir. De lo contrario, no te van a aceptar la cuenta en Amazon. Eso es muy importante. Una vez que tú ya tengas todos los requisitos, ya puedes abrirte la cuenta, ya sea en Amazon USA o en Amazon México. Como te comenté, si tú estás en México, te abres tu cuenta desde México, tú puedes mandar los productos y puedes vender también en Estados Unidos. Entonces ahí lo tienes, amigos. Espero que realmente los requisitos lo puedas anotar y puedas tenerlos a la mano para que ahora sí ya con total seguridad comiences a abrir tu cuenta en Amazon. Recuerda que también hay unas guías que Amazon tiene y que te las voy a estar dejando en el primer comentario y descripción de este video. Ahora, amigos, también es importante que sepas que Amazon te va a estar cobrando unas tarifas. Esto es por el servicio que estás tú utilizando, lo cual se llama tarifas de venta estándar, y estas se van a estar dividiendo. Aquí, como puedes ver, tenemos lo que es el plan de venta. De hecho, tenemos lo que es el plan profesional, que ya te comenté que te va a incluir todo esto. Como te digo, es el plan más completo y te da acceso a todas las herramientas. Y aquí tenemos tarifas por referencia. Recuerda que la tarifa por referencia prácticamente es lo que te cobra Amazon por cada artículo que se ha vendido. Esto va a depender de la categoría en el cual esté tu producto. Por ejemplo, si tú vendes alguna laptop, estaría en la categoría de electrónicos. Entonces aquí tenemos esta tabla y, por ejemplo, vamos a estar buscando productos de electrónica. Aquí está computadoras. Prácticamente el porcentaje de tarifa por referencia es del 8%. Es decir, por cada laptop que tú vendas, Amazon se va a estar quedando el 8%. Y así, pues, de preferencia revisa en qué categoría se encuentra tu producto para que tú ya sepas aproximadamente qué porcentaje le tienes que descontar a ese producto, porque vas a saber pues que eso es lo que Amazon te va a estar descontando. Por ejemplo, deportes y aire libre te descuentan un 15%, mascotas un 15%, neumáticos 10%, y así, amigos, tenemos lo que es la lista que ya nos da Amazon. También aquí tenemos otras tarifas de venta, en este caso tarifas por venta de artículo, ya lo vimos, tarifas del servicio de libros de alquiler, esto es solamente para Estados Unidos, para México no, tarifas por número elevado de listados activos, tarifa de administración por reembolso. Entonces, todo esto es súper importante que tú lo tomes en cuenta porque son las tarifas que Amazon te va a estar cobrando, y al momento que tú quieras vender un producto y ver si te conviene o no te conviene venderlo, le tienes que descontar estas tarifas. Si lo quieres vender en Amazon USA, en Amazon España, México, etcétera, tienes que descontar las tarifas para que sepas si te conviene vender ese producto. Ahora, lo mejor de todo es que el mismo Amazon ya tiene una herramienta que es 100% gratis, y esta herramienta te va a ayudar a saber si tu producto que quieres vender te va a resultar. Entonces, igual la vamos a estar viendo ahorita. Entonces, supongamos que tú quieres vender un producto. Aquí estamos en Amazon USA. Supongamos que yo quiero vender este producto que estás viendo aquí, que es como una nube, es una luz de decoración. Me interesa traerlo de China, comprarlo a un precio barato para poder revenderlo aquí, ya sea creando mi propia marca o revendiéndolo en arbitraje. Entonces, por ejemplo, aquí date cuenta cómo este producto lo venden en $12,99, es decir, $13, y mira cómo tiene más de 2.858 calificaciones. Es un producto que se vende bastante. Ahora, date cuenta cómo también acá tenemos este otro y se vende en $10. También acá hay otro, se vende en $10, y así hay bastantes. También este está haciendo publicidad, ahí lo estamos viendo. Entonces, si yo le doy clic aquí, me voy a fijar, por ejemplo, si hay arbitraje aquí, y aquí vamos a verlo, por ejemplo. Y date cuenta que en este caso no hay arbitraje, no hay nadie más vendiendo este producto, y de hecho ya casi solamente tiene 7 piezas en stock. Después va a tener que mandar más stock. Entonces date cuenta cómo, por ejemplo, si yo quisiera vender este producto, me doy cuenta del precio, etcétera. Más o menos, por ejemplo, en $13 lo puedes vender en $12. Y ahora lo que yo haría es buscar un proveedor en Alibaba que me dé buen precio. Aquí yo tengo un ejemplo, es la misma imagen
Date cuenta cómo es el mismo producto, de hecho se puede conseguir a un menor precio y lo venden en $2.55. Entonces supongamos que yo quiero comprar le voy a comprar a este proveedor, me lo va a dar en $2.55 y queremos ver si nos conviene o no nos conviene vender el producto en la plataforma de Amazon. Y recuerda, amigos, que tengo mi curso de Amazon en donde te enseño absolutamente todo acerca de este negocio. Es el curso más barato de Amazon por tan solo $49. Créeme que es una excelente inversión y te dejo toda la información en el primer comentario por si te interesa y continuamos. Entonces aquí nos vamos acá donde dice precios y tenemos esto, calculadora de ingresos. Si tú le das clic, esta calculadora es gratis, vas a darle clic aquí abajo y te manda a la calculadora. Vamos a darle continuar como invitado y aquí puedes tú seleccionar la cuenta en dado caso que vendas en México, en Estados Unidos, etcétera. Aquí vamos a poner el nombre del producto, vamos a ponerlo ahí y vamos a darle clic en buscar y date cuenta cómo me aparecen varios productos. No necesariamente tiene que ser el mismo producto porque solamente lo que estamos haciendo es ver el mercado. Entonces aquí está vamos a darle clic en seleccionar y acá nos aparece lo que es el precio del producto, que es el que está en Amazon, $12.99. Supongamos que tú lo quieres dar en $12 cerrado. Ok, ahí lo ponemos y acá viene un punto muy importante. ¿Ves que dice tarifa de Amazon? Te está diciendo $2.79. Estas son las tarifas que Amazon te va a descontar. Tarifa por referencia, por venta de artículo, tarifa variable dependiendo del artículo. También lo que es tarifas de gestión de logística, costo de almacenamiento. Ya esta herramienta te lo calcula de forma automática sin que tú lo tengas que hacer de forma manual. Por eso me gusta bastante esta herramienta. Entonces acá a lo último dice costo por unidad $7.37. Esto quiere decir $7.37 es lo que te van a estar descontando porque le pertenece a Amazon. Y acá nos dice beneficio neto $4.63 es el beneficio neto que tú tendrías. En este caso, aquí le tendrías que descontar lo que te costó el producto más el costo del envío. Obviamente lo tendrías que dividir entre todas las piezas, etcétera. Y de esta manera ya sacar tu beneficio si realmente te conviene o no te conviene vender este tipo de productos. Entonces supongamos, vamos a hacer aquí un cálculo rápido de ejemplo. Recuerda que esto solamente es un ejemplo. 4.63 me va a estar quedando y el producto me sale en $2.55. Vamos a sumarle $1 más en 3.55 y vamos a descontarle menos 3.55 porque ahí estamos sumando lo que es el precio de envío, etcétera, y te vendría quedando $1. Ok, quizás no parece mucho, pero por ejemplo, si tú estás comenzando, créeme que $1 de ganancia está muy bien. Y supongamos que vendes 50, 100 piezas al día, entonces también ahí está la ganancia. Recuerda que esto solamente es un ejemplo, obviamente que tú lo tienes que hacer de forma cuidadosa y ver realmente al proveedor y también un producto que te dé buen margen. Aquí lo estamos haciendo solamente como ejemplo. Entonces de esta manera, amigos, es como nosotros vemos si nos conviene o no nos conviene vender ese producto en Amazon. Date cuenta cómo ya todo va tomando una forma muy definida y es bastante fácil ahora sí comenzar a ver los productos que nosotros queremos vender en Amazon. Ahora, yo siempre recomiendo que antes de que tú compres en Alibaba, antes de que te lances a comprar, primero tienes que hacer tu estudio de mercado, así como lo hicimos ahorita, y también si Amazon te autoriza a vender ese producto. Recuerda que eso también yo lo enseño en el curso. El curso la verdad es que está bastante completo y allí te enseño la parte de agregar el producto, etcétera, y también para saber si Amazon te lo autorizó o no te lo autorizó. Entonces, de esta manera, amigos, como puedes ver, es muy sencillo hacerlo. Y ahora sí, prácticamente lo que quedaría es comenzar a buscar un proveedor en Alibaba, ver que te den buen precio y calcularlo aquí en esta calculadora gratis de Amazon y ver si es rentable o no es rentable que tú vendas ese producto aquí en la plataforma de Amazon FBA.
Ahora amigos, como puedes ver, este es Amazon Seller Central por dentro y aquí vamos a estar viendo el inventario que nosotros tenemos y aquí es lo que yo te comentaba. Por ejemplo, estos productos, este producto yo lo agregué, pero no necesariamente yo ya debo de tener el producto en stock. Lo único que estoy haciendo es agregarlo para ver si Amazon me autoriza el listing y después de que me lo autorice, ahora sí yo ya comprar productos en Alibaba porque ya sé que Amazon me permite venderlos. Recuerda que esto de la autorización y toda esa parte te lo enseño en el curso. La verdad es que es bastante fácil y también aquí nos viene la parte del precio. También aquí, como puedes ver, si le damos clic, aquí se nos abre lo que es la calculadora de ingresos y también podemos ver la ganancia que vamos a tener, lo que te descuenta Amazon, etcétera. La verdad es que está muy bien la plataforma de Amazon Seller Central por dentro y aquí, como puedes ver, en la parte de arriba tenemos lo que es el menú, el catálogo. Aquí tú puedes agregar productos para arbitraje o también desde cero, administrar el inventario, también los inventarios de logística de Amazon FBA, realizar publicidad, la cuestión de los precios. También tiene excelentes herramientas que ya han implementado. Aquí en crecimiento tienes oportunidades de crecimiento, también recompensas del vendedor, sugerencias de producto. Este está bastante potente, y explorador de oportunidades respecto a productos. La verdad es que esta herramienta igual me gusta bastante porque por ahí puedes encontrar también productos ganadores que puedes tú comenzar a vender. Y todo esto, amigos, la verdad es que está muy fácil de utilizar. Te lo recomiendo ampliamente que tú puedas darte una vuelta para leer toda la información del curso. La verdad es que por un precio muy económico puedes aprender toda esta parte. Y así sería, amigos, Amazon Seller Central por dentro. Espero que realmente te animes a crearte tu cuenta en Amazon. Recuerda que debes de juntar los requisitos. Una vez que los tengas, ya comienzas lo que es el proceso para crearte la cuenta. Y también, si tienes un producto en mente que quieres vender en Amazon, pásate por la calculadora que vimos para ver si te conviene o no te conviene vender ese producto en Amazon. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.